noticias, ¿no? Eh, los temas que se están generando y tenemos listo el comentario, el análisis a detalle del maestro Romualdo García Mejía, estricto derecho, hoy la Fiscalía Anticorrupción como instrumento de persecución política. Te abrazo con gusto desde la distancia, Romualdo García. ¿Cómo estás, maestro? Muchas gracias, Max. Igualmente, un saludo para ti y para todo nuestro auditorio que nos hace el favor de escucharnos por medio de la radio y también que nos sintonizan a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a abordar este tema, la Fiscalía Anticorrupción del Estado como instrumento de persecución política. Este es una dependencia que surge a raíz de una reforma constitucional en 2015 como parte del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, y pues lo que se buscaba al crear estas fiscalías especializadas en combate a la corrupción pues era precisamente que esta corrupción pues disminuyera o se erradicara. Sin embargo, de manera desafortunada, pues lo que hemos visto en la práctica, pues es que para lo único que ha servido, pues es para darle ahí un lugarcito en la burocracia dorada a unos cuantas personas que se han dedicado a estar al servicio del gobierno en turno para estar persiguiendo, para estar molestando, para estar hostigando penalmente a aquellas personas que representan pues alguna disidencia para quienes gobiernan en ese momento. En septiembre de 2018 tuvimos el primer fiscal anticorrupción de nuestro estado. ¿Alguien recuerda algo memorable de esta persona? Absolutamente nada. Luego vino otro, el tristemente célebre Mario Ochoa, que igual pasó con mayor pena que gloria, renunció el año pasado y actualmente tenemos a Esperanza Ramírez Vela, que es la actual titular y que sigue por la misma estela de sus antecesores. ¿Para qué ha servido todo este tiempo desde hace casi 7 años la Fiscalía Anticorrupción en Colima? Pues para tres cosas, para nada y para nada. Bueno, hay que reconocerle que sí ha servido para algo, que es lo que decíamos hace rato, para perseguir opositores, para castigar la disidencia, para someter a quienes se atreven a ir contra estos gobiernos que tienen sus pactos ahí muy comprometidos con ciertos grupos de la delincuencia. Para eso sí ha servido la Fiscalía Anticorrupción. Pero para cumplir con la función que constitucionalmente tiene encomendada, pues para eso no. Ahí tenemos casos muy notables. Está el del exgobernador Mario Anguiano, que sigue debiendo los más de 500 millones que en su momento tanto se cacaraquearon y que hasta ahorita, pues ni el anterior gobernador ni la actual gobernadora han hecho nada en relación con este asunto. El propio Nacho Peralta, de quien fueron empleados tanto la gobernadora como el fiscal Brian García, pues se sigue paseando muy tranquilo por Colima, y hay que recordar que fue la propia Indira quien dijo en su momento que Nacho había generado un daño al erario por más de 11.000 millones de pesos. Ahí está la cita textual en medios de comunicación nacional, donde las palabras, y me voy a permitir citarlas tal cual, dijo en su momento Indira Vizcaíno: si hay irregularidades cuya consecuencia fuese cárcel y a nosotros nos corresponde denunciar, haremos lo que nos toque, advirtió. Pues hasta este momento nos sigue debiendo hacer todo eso que le tocaba, porque pues estos personajes siguen a sus anchas paseándose por nuestro estado, y tal parece pues que eso se debe a algunos acuerdos que han tenido con la propia gobernadora, y que es lo que les ha garantizado hasta ahora esa impunidad que nadie puede explicarse. Y tenemos más casos, incluso políticos que en su momento fueron rivales de Indira en la elección de 2021 y que enfrentaban problemas con la justicia, pues mágicamente dejaron de tenerlos en cuanto se alinearon con la gobernadora. Está el caso del actual senador Virgilio Mendoza, quien lo denunciaron
por irregularidades detectadas en el ayuntamiento de Manzanillo. ¿Cuándo avanzaron esas denuncias? ¿Qué fin tuvieron? Ninguno. Y el caso más emblemático, pues el del Ocho Morán, ahí está, después de dejar un desastre financiero en el ayuntamiento capitalino, que hasta la fecha, pues el actual alcalde sigue pagando adeudos que él dejó, y en particular una denuncia muy grave que por un delito de desvío de cuotas aportaciones, que según declaró el líder del sindicato mayoritario del municipio, ese adeudo ascendía a más de 52 millones de pesos. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Así de hipócrita como es Locho, ¿qué fue lo que hizo? Pues se arrodilló ante la gobernadora, le besó los pies para que le garantizara impunidad y ahí anda, tan campante como siempre, en lugar de enfrentar a la justicia. Porque aquí en Colima, pues la justicia tiene dos varas, dependiendo si se le cuadran o no se le cuadran a la gobernadora y a su séquito que actualmente nos desgobiernan. En cambio, por el otro lado, pues tenemos denuncias que desde el oficialismo se han presentado contra Griselda Martínez, contra Marta Cepeda. Esas denuncias tienen un trámite súper ágil, aceleradísimo. En unos cuantos meses los asuntos llegan a los juzgados penales, pero en los otros casos, ¿para cuándo van a concluir esas investigaciones? ¿Cuándo vamos a ver a la fiscal anticorrupción solicitando que le retiren el fuero a los legisladores federales para proceder penalmente en su contra? Ojalá la fiscal anticorrupción pudiera explicarnos de tal manera que pudiéramos entender cuáles son sus criterios para aplicar esa justicia selectiva de la cual hace gala todos los días. Porque hay que recordarles que también eso es corrupción, ¿eh? Y desde este espacio se los decimos con todas sus letras. Tarde o temprano, a esa fiscal anticorrupción, a sus agentes del Ministerio Público, al propio fiscal, a la gobernadora, pues les va a tocar que se les finque responsabilidades administrativas o penales, y ahí van a ir todas estas conductas que ahora están llevando a cabo al proceder de esta manera como lo están haciendo. Y vamos para citar el más reciente caso de persecución política que se ha dado por parte de esta Fiscalía Especializada, que es el que ocurrió la semana pasada en una audiencia celebrada en Manzanillo, ante una jueza penal de aquel partido judicial, donde se hizo todo lo posible y hasta lo imposible para consumar otra venganza más de Indira Vizcaíno en contra de aquellos que se atreven a cuestionar su pésimo gobierno. No sé cómo estemos de tiempo, si alcanzamos a abordarlo de una vez. Este, vamos a la pausa, nos quedamos en redes, precisamente platicando en estricto derecho con el maestro Romualdo García Mejía. Vamos a la pausa, estamos de regreso 8 con 19 minutos, regresamos. 25 grados centígrados. Bueno, maestro, aquí valdría la pena recapitular que llama mucho la atención, no sé, 11.000 millones, que te acusen de 11.000 millones de pesos y que no tenga ningún tipo de consecuencia. No sé si recordarás que cuando estaba el inicio bueno, ya había ganado la propia candidata de Morena la gubernatura, ya le habían dado incluso, y empezó a tomar decisiones gubernamentales, y él era un dócil corderito, José Ignacio Peralta Sánchez, que tenían que cuidarle hasta cuando timbraba la nómina, porque tenían temor de que fuera a meterle mano al cajón. Así es, pero aún así, con todo eso que todo ese cuidado que se tuvo, pues sí fue muy estridente esa declaración que en su momento diera la gobernadora de que el desfalco al erario ascendía a más de 11.000 millones de pesos. Digo, entonces, cualquier otra conducta que pudiera atribuirse a cualquier otro servidor público, pues realmente es jurídicamente relevante cuando estamos hablando de que un delito como este o estos delitos que se le pudieron atribuir al exgobernador ascendieron a un perjuicio de esa naturaleza, causaron un daño de esa magnitud, y lo increíble pues es que eso ocurrió en 2021, estamos a casi 4 años de que eso sucediera, de que Indira se diera cuenta, de que también se diera cuenta su ahijado, el fiscal Brian García,
y que hasta este momento, pues las cosas sigan donde mismo. ¿Dónde están los avances? ¿Qué es lo que les impide proceder penalmente en un caso de esa gravedad? Y Ujú. también el otro caso que yo destacaría, el del propio Locho, digo, había todo, bueno, no Oh, había, siguen estando ahí todos los elementos para proceder penalmente en su contra y porque la fiscalía no mueve ficha al respecto. ahora, incluso voy a irme más allá, lo va a recordar el auditorio, que la propia gobernadora planteó que los primeros 3 años de gobierno iba a ser difícil eh, notar un avance porque había quedado prácticamente postrada la economía, las finanzas del gobierno. Han pasado 4 años y bueno, pues no hemos visto el avance jurídico, ¿no? Del planteamiento, porque eso fue parte de la campaña, ¿no? También el Bueno, mal gobierno. pero ahí, Max, habría que precisar que sí ha habido una mejora en la economía, ¿eh? En la de ellos. Es la que habría que ver, ¿verdad? Bueno, Eso sí ha pues, mejorado sustancialmente. pero bueno, en el caso específico del gobierno, pues es complicado porque todavía todavía hace unos días, estamos planteando que al inicio del gobierno de la actual gobernadora Indira Vizcaíno, planteaba 3 años por lo menos para estabilizar el barco, ¿no? Pero bueno, finalmente no han metido a la cárcel a José Ignacio Peralta Sánchez, van 4 años de este desempeño. Y bueno, vamos a entrar al planteamiento en materia de la colaboración de hoy. Adelante. Gracias. Vamos a abordar esta última venganza política de Indira contra Griselda Martínez, contra otros municipios del Cabildo de Manzanillo en la gestión 2021-2024 y también contra diversos funcionarios municipales. Y sobre todo lo vamos a hacer para tratar de darle claridad a este tema, porque se han dicho muchas tonterías, se han hecho interpretaciones muy disparatadas por parte de gente que lo que menos sabe es derecho, pero que está presta a opinar de temas que desconoce y que pues precisamente por esa ignorancia lo mejor que debería de hacer pues es guardar silencio antes de estar desinformando de qué es lo que sucede con ese caso en particular. ¿Qué fue lo que pasó en ese asunto? Pues el ayuntamiento de Manzanillo aprobó dos puntos del orden del día en una sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 4 de octubre de 2024. Y ese punto es clave en lo que estamos hablando, porque a la fiscalía, hasta este momento, y desafortunadamente, pues a la jueza que conoció del caso tampoco le había quedado claro, o sigue sin quedarle claro, que una decisión de esta naturaleza no es atribuible a que la tomaron fulano, mangano, sutano, perengano. No, no la toman tal o cual municipio. Esta decisión, estas decisiones las tomó el máximo órgano de gobierno del municipio. Es como cuando te juzga un tribunal integrado colegiadamente y si votan a favor cuatro y uno vota en contra, pues te sigue juzgando el tribunal, Así no es. el magistrado, la magistrada y el magistrado este. No es así. Es también como cuando toma una decisión el Congreso del Estado y lo hace por mayoría y votan a favor 17 diputados. Bueno, la decisión la tomó el Congreso del Estado, no esos 17 diputados. Es el órgano colegiado el que toma esas decisiones. ¿Y qué es lo que dice nuestro Código Penal en un supuesto como este? El artículo 18 en su tercer párrafo expresamente señala que las instituciones públicas de la entidad, como es el caso del ayuntamiento, de un ayuntamiento de cualquiera de los 10 municipios, cuando sesionan, cuando tienen esta sesión de cabildo y ejercen sus facultades constitucionales y legales, no hay posibilidad jurídica de que pueda imponérsele sanción alguna en el ámbito penal. Aun cuando se considerara, que tampoco es el caso, aun cuando se considerara que pues actuaron de manera incorrecta. Pero ahorita vamos a explicar también por qué no actuaron de manera incorrecta. Hay una normatividad que rige a los ayuntamientos. Está la Constitución Federal, está la Constitución del Estado, está la ley del municipio libre
y en estos ordenamientos se establece cuáles son las facultades del ayuntamiento. Y estas facultades fueron las que se ejercieron en esa sesión de cabildo. No se ejercieron facultades de la presidenta municipal, no se ejercieron facultades de los regidores, no se ejercieron facultades de tal o cual funcionario. Y entonces fue este ayuntamiento, por conducto de del cabildo respectivo, el que hizo uso de estas facultades. ¿Como cuáles? Pues las más destacadas para este caso: administrar libremente su hacienda, aprobar su presupuesto de egresos con base en sus ingresos disponibles y la más importante, autorizar transferencias de partidas presupuestales. Estas son las acciones que dice la Fiscalía que fueron adoptadas de manera ilícita, siendo que se trata, por las disposiciones constitucionales y legales que se han invocado, de facultades que tiene conferidas este máximo órgano de gobierno del municipio. Si las autoridades que he mencionado, como la Fiscalía Anticorrupción, la propia jueza penal, desconocen el marco jurídico que rige al municipio, si desconocen derecho administrativo, si tampoco saben de derecho municipal, pues qué lamentable, pero en este caso eso es lo que sucedió y eso es lo que está previsto en nuestra normatividad. Aunque hay que destacar que nuestro Código Penal dice que aún en esos casos se podría imponer sanciones a las personas físicas. Pero aquí estamos hablando, o la correcta interpretación de esta disposición, se refiere a aquellos supuestos en los que puedan incurrir esos servidores públicos de manera individual y no actuando de manera colegiada, como fue en este caso el ayuntamiento de ese municipio. ¿Cuáles serían estos supuestos? Como por ejemplo, pues el delito de cohecho, de que hubiera ahí algún soborno para alguno de los integrantes para que votara en determinado sentido, amenazas para forzarlo a que también votara de tal o cual manera. Ahí serían casos en los que podría haber una responsabilidad penal, pero porque estamos hablando de conductas que pueden desplegar de manera individual estos servidores públicos. Pero cuando se trata de esos municipios que integran el máximo órgano de gobierno del municipio y se reúnen en sesión de cabildo y ejercen las facultades que constitucional y legalmente tienen asignadas, no hay manera de que se les pueda fincar una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque se trata de representantes populares. Estas personas fueron electas por la propia ciudadanía y tienen señaladas en la Constitución y en los Sí, demás así es. ordenamientos qué es lo que pueden hacer. Mientras hagan lo que está dentro de lo que son sus facultades, estas personas no tienen una responsabilidad penal que se les pueda atribuir. Y entonces, pues es absurdo que incluso aún en esta situación, pues la fiscalía y la jueza hayan considerado lo contrario. Incluso llegaron al extremo de decir que actos preparatorios para estas decisiones de cabildo, como el hecho de que hubiera una propuesta previa de un punto de acuerdo de la Comisión de Hacienda o una solicitud de transferencia presupuestal presentada por el entonces tesorero, que son conductas que constituyen por sí solas un delito. Eso es una tontería. Eso es una tontería porque se trata de actos que, si bien existen en el ámbito jurídico, no tienen trascendencia alguna, porque mientras esas propuestas que haga la Comisión de Hacienda, mientras esas propuestas que haga el tesorero no sean aprobadas por el Cabildo, pues no tienen ninguna relevancia, no van a surtir efecto alguno. Si no las aprueban, no existen. Y si las aprueban, dejan de existir porque ahora fueron sustituidas jurídicamente por la decisión que en su momento haya adoptado el ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento de Manzanillo tenía aprobado un tabulador salarial, tenía aprobado un presupuesto de egresos y porque su situación económica, su situación financiera lo permitía, consideró pertinente dentro de sus facultades constitucionales y legales modificar estos ordenamientos, que está facultado para ello, tanto el tabulador como el presupuesto de egresos, y autorizar una prestación de subsistencia a favor de determinados trabajadores.
Eso no es inconstitucional. ¿Qué fue lo que dijeron en la audiencia que se celebró el martes pasado? Que se había aprobado un bono. En ningún momento se ha aprobado un bono. Ahí están los videos, ahí están las actas, ahí está el acta respectiva, ahí están las declaraciones de los propios involucrados. No se aprobó un bono, se aprobó una prestación de subsistencia. Y aún en el supuesto sin conceder, como dicen estas personas, que se aprobó un bono, aún en ese caso, la aprobación de un bono no puede considerarse un delito. ¿Por qué? Porque el artículo 127 constitucional que regula las remuneraciones de los servidores públicos dice que los bonos forman parte de las remuneraciones. ¿Qué significa esto? Que la Constitución Federal no prohíbe los bonos. En una cuestión ahí bastante desafortunada para la propia Fiscalía, en nuestra legislación se contempló como delito que los bonos estaba prohibido que se otorgaran. Sin embargo, pues nuestra legislación no puede ir en contra de lo que establece la Así Constitución es. Federal. De hecho, en la audiencia se le solicitó a la jueza que se pronunciara al respecto y que analizara este punto y que determinara en todo caso si insistía en que se trataba de un bono, pues que hiciera un control de constitucionalidad para ver si podía seguirse sosteniendo esta determinación. ¿Qué dijo la jueza? No tengo facultades para ello. Qué vergüenza, qué lamentable, porque desde el año 2011 está facultada para hacerlo. Hay jurisprudencia desde el año 2012 que reitera esta facultad que tienen todos los jueces de nuestro país, los federales, los del orden común, todos los juzgadores pueden hacer este control de constitucionalidad. ¿Y qué dijo la jueza? No, pues si lo hago le voy a quedar mal con los que trato de quedar bien, y entonces con eso se salió por la tangente y dijo, yo no estoy facultada. De verdad fue vergonzoso, y más vergonzoso fue que después dijo que tanto el tabulador como el presupuesto de egresos, esas modificaciones habían sido ilícitas, porque no podía el ayuntamiento, una vez que los aprobó al inicio del año, no podía modificar estos ordenamientos. Eso lo único que evidencia es un grave desconocimiento de la normatividad. Hay una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que permite precisamente, que regula cómo deben hacerse estas adecuaciones presupuestarias, señala que es atribución del ayuntamiento, dice quién la puede solicitar, que en este caso fue el tesorero municipal, y sobre todo establece en qué casos pueden llevarse a cabo estas transferencias presupuestales. Y uno de ellos es precisamente cuando se realiza con los ahorros y economías que se hayan tenido a lo largo del ejercicio fiscal, que precisamente fue lo que aconteció. Con recursos provenientes del mismo capítulo de servicios personales, el Cabildo aprobó que fueran transferidos a otra partida presupuestal dentro de ese mismo capítulo. O sea, ese dinero estaba previsto que se gastara exclusivamente en temas de servicios personales. Y eso fue lo que se realizó. No se tomó dinero que se hubiera destinado a obra pública. No se privó de que se compraran despensas. No se quitó dinero destinado para que dar mantenimiento a un jardín o para comprar equipos de cómputo o carros o vehículos para la recolección de basura. Nada de eso se hizo. Del dinero que estaba destinado originalmente para el capítulo de servicios personales, o sea, para el tema de nómina, de ahí se tomó con los ahorros que se habían hecho a lo largo del año para poder autorizar esta prestación. Esta prestación. Y sobre todo, esto se hizo, como ya dije hace un momento, en atención al principio de libre administración de la hacienda pública municipal. Nuestra Constitución Federal le hace mucha falta. Ojalá la fiscal anticorrupción y su gente, ojalá la propia jueza penal se ponga a estudiar y conozca lo que significa y lo que implica el principio de libre administración de la hacienda pública municipal que prevé el artículo 115 de la Constitución Federal, para que no sigan repitiendo estas tonterías. ¿Qué implica libre administración? Pues que pueden disponer de los recursos que conforman la hacienda pública.
¿Sabes qué dijo la jueza en relación con este Ujú. punto? Que no existía esa libre administración porque se trataba de participaciones federales. Eso es falso. Eso es una aberración. No eran participaciones federales y aun cuando hubieran sido participaciones federales, en el momento en que esas participaciones son entregadas al municipio, forman parte ya de su hacienda pública y por lo tanto quedan sujetas al principio de libre administración hacendaria. Entonces, todos estos puntos se hicieron valer. Se le dijo, por ejemplo, que tampoco se actualizaba el peculado porque el peculado solamente opera tratándose de recursos pertenecientes al Estado. Y dijo la jueza, no, es que dentro del Estado van incluidos los municipios. Y le dijimos, no, en materia penal no aplica así. En materia penal tiene que ser exacta aplicación de la ley penal. Aquí el artículo habla de Estado, tú no puedes meterle ahí con calzador, también a los municipios, aunque a ti te parezca que debería ser de esa manera. Se le citaron todos los artículos del Código Penal donde se distingue claramente cuando se trata de Estado y cuando se trata de municipios, y aún así pues tenía una indicación muy clara y fue lo que se limitó a seguir esta juzgadora y desafortunadamente pues se emitió esta determinación que contiene todas estas barbaridades, todos estos temas que esperamos que en su oportunidad, dado que ya se interpuso el recurso respectivo, pues puedan ser corregidas por un tribunal de mayor jerarquía y sobre todo pues que pueda tener un mejor criterio y un mejor conocimiento del derecho, sobre todo como el que se requiere para este tipo de asuntos, pues que no es un delito cualquiera, es un delito bastante técnico, es un delito en temas de servidores públicos y que no basta que se quieran salir por la tangente con estos argumentos tan infantiles y pues evidentemente tan inadecuados para una situación como la que nos ocupa. Esperemos que pronto pueda darse esta respuesta y que sea un tribunal independiente, objetivo e imparcial y no sujeto a las decisiones o a las peticiones de la Fiscalía como hasta este momento ha sucedido. Es cuanto, Max. Nada más, Romualdo, en el caso específico de del trámite jurídico, ¿van a ampararse? ¿Se amparan esas personas o no se amparan? Hasta ahora, cuando se emite una determinación como esta, que fue un auto de vinculación a proceso, esta determinación no tiene como efectos Ah, determinar recusación. una responsabilidad. Lo único que implica es que hay ciertos Amén. indicios que permiten que se abra un proceso penal para efecto de que se decida si hubo o no hubo un delito y quiénes fueron las personas responsables de haberlo cometido. Y la Pero Ujú. contra esta determinación puede interponerse apelación, puede promoverse también un amparo. En este caso ya está interpuesta una apelación, está en trámite y pues veremos en su momento pues cuál es el resultado de esta impugnación. Y también, ¿crees que son atacables las ausencias jurídicas que tuvo, yo digo ausencias jurídicas que tuvo la propia jueza? O sea, esas ausencias jurídicas y los excesos que cometió al revalorizar el tema de las leyes. Pues yo creo que más que ausencias o excesos fueron aberraciones jurídicas. Y fue lamentable de verdad ver que una juzgadora experimentada, porque tiene bastantes años de servicio, no tuviera la capacidad de comprender la esencia de estos temas que se le estaban planteando, que no hubiera estado en posibilidad de dar respuesta a los argumentos que se hicieron valer en su oportunidad y que lamentablemente, digo, y no estoy inventando nada, no estoy descubriendo el hilo negro, ahí están los videos de la audiencia para quien quiera corroborarlo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo resolvió la jueza? Pues pareciera que le pidió prestado su escrito a la fiscalía porque se limitó a leer tal cual, con todo y las Los propias faltas en las que argumentos. había incurrido la fiscalía en su oportunidad, lo que la fiscalía había dicho al principio. Fue como si le hubieran prestado el mismo guión que tenía la fiscal anticorrupción
Y eso mismo que había solicitado en su oportunidad la fiscalía, eso mismo fue lo que le recetó la jueza penal sin pudor alguno. De verdad que fue algo vergonzoso, algo lamentable, que ni siquiera se pudiera haber tenido el criterio, bueno, primero la capacidad para responder este tipo de planteamientos y segundo, pues el criterio requerido como juzgadora que debió haber tenido la independencia y la imparcialidad requeridas. ¿Hay otro sí? Sí, tenemos algunos y los vamos a aventar de manera muy rápida. El Ok. número uno, el próximo lunes, pues se viene un cambio trascendental en la vida jurídica de México. Va a terminar en, en gran medida, como lo conocemos hasta ahora, lo que es el Poder Judicial de la Federación. Van a entrar en funciones los llamados jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras El del acordeón. bienestar. Y pues los tribunales, tal como los conocíamos hasta ahora, muchos de ellos honorables, libres e independientes, no todos, claro, con sus excepciones, porque siempre las hay, pero ahora todo eso ya deja de existir y dan paso a los tribunales a modo, a jueces de consigna, que van a estar al servicio del régimen y que van a estar totalmente alineados con él. Hay que estar preparados porque pues no se augura nada positivo en ese escenario. En el número dos, mi solidaridad con las regidoras Marta Cepeda y Sara Valdovinos, quienes fueron adicionalmente de la vinculación a proceso decretada en esa audiencia, adicionalmente la separó de su cargo la jueza. Si la vinculación podría decirse que es ilegal, pero la hizo pues por darle gusto a la fiscalía, el hecho de que haya suspendido de su cargo a estas dos regidoras ya no solo es ilegal, ya raya lo ilícito. Lo hizo sin datos de prueba, lo hizo sin sustento legal, lo hizo sin argumentos, solamente porque así se lo pidió la fiscalía de la manera más absurda posible. Esa fue su determinación. Definitivamente, pues lo único que podemos decir es que esa jueza es una vergüenza para la judicatura colimense. El otro sí, número tres, hablando de delitos, fíjate que aquí llama mucho la atención porque tenemos el caso de la gobernadora, su secretaria de Finanzas, están también ahorita en la tablita los presidentes municipales de Iztlahuacán, de Armería, el propio fiscal general, todos ellos, según la información que tiene pública el IPECOL, están cometiendo el delito de desvío de cuotas y aportaciones porque no están entregando las cantidades que les descuentan a sus trabajadores. Se están quedando con el dinero que cada quincena le quitan a sus propios servidores públicos. No nomás les quitan lo del Teletón, también les quitan cada quincena lo que supuestamente le van a enterar al IPECOL, pero nunca llega este dinero. Así como le hizo al 8 en su momento, pues así le están haciendo estos servidores públicos que he mencionado. Esperemos, ahora que se presente la denuncia respectiva, a ver si la fiscal anticorrupción actúa con la misma celeridad que lo ha hecho con los opositores al oficialismo. Y por último, el otro sí, número 4, y que es la cereza del pastel, la jueza que conoció de este asunto y que actuó de esta forma tan vergonzosa para la judicatura local, pues es la jueza Brenda Ivonne Cepeda Alcaraz, y hasta ahora hemos podido saber que ya viene próximamente su recompensa por haberse conducido de la manera en que lo hizo, para premiar su servilismo por haber cumplido a cabalidad, incluso anticipadamente, su papel de jueza del bienestar. A partir del 1 de octubre próximo se le estará autorizando su cambio a Colima para que ya no tenga que trasladarse a Manzanillo y ser jueza allá. A partir del 1 de octubre la van a recompensar por los servicios prestados y estará despachando ya en la ciudad de Colima. Estén atentos para que no quede duda de esto que se está señalando y vamos a ver cómo a partir del 1 de octubre se le premia por haberse prestado a esta maniobra tan burda y a esta agresión tan artera en contra de estas personas a las que ilegalmente vinculó a proceso. Es cuanto, Max. Gracias, maestro. Maestro Romualdo García, estricto derecho, esta mañana en 92.5 Noticias y Max Cortés Pérez. Gracias, Romualdo. Buen día. Muy buen día, un saludo a todo el auditorio. Vamos a la pausa, estamos de regreso.